Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Alan Michel Vergara, soy el ingeniero especialista en catastro de la zona registral número 7. Vamos a seguir con el desarrollo del primer curso de Derecho Registral Inmobiliario y Catastro. Hoy desarrollaré la sesión número 2 del módulo 4 con el tema Habilitaciones urbanas, aspectos técnicos. Bien, vamos a empezar con unos conceptos previos para entender cómo se desarrolla el tema de las habilitaciones urbanas. En primer lugar, vamos a ver o definir qué es un área urbana. Un área urbana es un área destinada a usos urbanos comprendida entre los límites urbanos establecidos por los instrumentos de planificación territorial. Esto se explica viendo las características de un predio urbano. Un predio urbano se caracteriza por densidad de población. Toda la población está agrupada en este sector. Servicios básicos. Una zona urbana cuenta con todos los servicios básicos completos. Tiene agua, tiene luz, tiene internet, en algunos casos instalaciones de gas, radio, televisión y equipamiento urbano. Entiéndese como equipamiento urbano los colegios, hospitales, postos de salud y todo centro que pueda brindar algún tipo de servicio a la población. También las zonas urbanas están agrupadas por manzanas y divididas en lotes. Eso es lo que comprende un área urbana. Visto de una fotografía aérea, es como se puede observar así un área urbana, dividida por calles, manzanas, lotes, con equipamiento urbano, entre ellos la plaza de armas, hay áreas verdes también. Eso es un área urbana. Ahora, un área rural. ¿Qué es un área rural? Es un área establecida en los instrumentos de planificación territorial que está fuera de los límites urbanos o de expansión urbana. También se explica mejor analizando las características. Poca densidad de población. Debido a las actividades que se desarrollan en un área rural, las viviendas se encuentran alejadas una de otras. Falta de servicios básicos. Como ya hay poca densidad de población y, entre comillas, poca necesidad de los servicios básicos, muchas veces no llega la luz, no llega el agua, o si llega, estos servicios son por horas o por temporadas. Y el equipamiento urbano alejado. Los colegios están alejados de la población. Los niños en las zonas rurales tienen que caminar 1 o 2 horas para llegar a sus centros educativos, lo mismo que las postas de salud que se encuentran alejadas. Esas son las características de un predio rural. Ahora, entendiendo todos los conceptos, vamos a entender mucho mejor qué es una habilitación urbana. Una habilitación urbana es el proceso que consiste en transformar una zona rural a una zona urbana. Ahora, las habilitaciones urbanas se van a dar dentro de los lugares que están más cerca al área urbana. La expansión urbana, como se puede apreciar, ya está delimitada dentro de los planes de desarrollo urbano de las municipalidades. Un caso muy particular en la ciudad de Huaraz, que ya el cercado de la ciudad de Huaraz está inscrita en su mayoría, pero como predios rurales. Entonces, vamos a entender mucho mejor qué es una habilitación urbana. Tenemos el área por tratar alrededor de las zonas urbanas, pero que no cuentan con servicios. Solamente son destinados para la agricultura y por esa razón no tienen servicios de luz o agua, ni siquiera tienen vías. Entonces, el proceso de transformar esto empieza, en primer lugar, por definir las vías primarias y las vías secundarias. ¿Quiénes tienen que definir estas vías? Son la municipalidad. La municipalidad tiene que definir las vías con instrumentos de gestión. El principal de ellos es el Plan de Desarrollo Urbano,
Y para sectores focalizados, para áreas rurales alejadas, pueden aplicar lo que se conoce como un planeamiento integral, que es un mini plan de desarrollo urbano, pero ya permite a la municipalidad darle orden fijando las vías principales y las vías secundarias por donde va a crecer la población. Ese es en primer lugar. En primer lugar hay que definir las vías para hacer la habilitación urbana, porque una vez que están definidas las vías, ya se sabe por dónde van a ir las redes de agua, las instalaciones eléctricas, y se puede empezar finalmente con la lotización. Ese proceso de dotar de servicios básicos y de accesos es la habilitación urbana. Ahora, existe diferentes tipos de habilitaciones urbanas, dependiendo de las necesidades, que vamos a detallar a continuación. Según su ejecución, existen tres tipos: habilitación urbana nueva, regularización de habilitación urbana y habilitación urbana de oficio. Entendiendo esto en el contexto de la ciudad de Huaraz, por ejemplo, una habilitación urbana nueva es muy difícil de darse por la cantidad de aportes que hay que dar y por la generación de vías nuevas que se tienen que integrar a la trama urbana. Sin embargo, una habilitación urbana nueva sí es posible y factible en los terrenos seriazos, en la zona Costa de Ancash, en Casma, Guarmey, Chimbote. Ahí se ve seguido este tipo de habilitación urbana nueva. La regularización de habilitación urbana ejecutada es una consecuencia del primer ítem. Dado que está llena de requisitos, generar una habilitación urbana nueva, no se puede cumplir todos ellos al momento de la inscripción de la habilitación urbana, y quedando pendientes aportes a vía, aportes a educación, aportes a áreas verdes, pero todo eso se puede regularizar mediante requerimientos posteriores a la habilitación, con la regulación de habilitación urbana ejecutada. Finalmente está la habilitación urbana de oficio. La habilitación urbana de oficio se da ya cuando existe físicamente construcciones y ya cuentan con todos los servicios de luz, agua, y la municipalidad asume la habilitación urbana, generalmente para hacer el cambio de uso. Este tipo de habilitación es la más común en la ciudad, más que todo por la necesidad de la visación de planos para proyectos de subdivisión y posterior venta de lotes. Según su uso, las habilitaciones urbanas se dividen en habilitaciones residenciales, para uso comercial, para uso industrial, para usos especiales, habilitaciones en riberas y laderas, reurbanización y reajuste de suelos. Para no ser extenso esta diapositiva, vamos a ahondar en lo que son habilitaciones residenciales. Cada una de estas habilitaciones tiene su propio diseño y sus propios requisitos. Ahora, uno de los principios de subordinación, según la última ley, la 3049-4 de las habilitaciones residenciales, dice textualmente: en los procedimientos de habilitación urbana y de edificación deberá primar el interés general sobre el interés particular a fin de lograr un desarrollo urbano armónico. Esto se traduce en que siempre tiene que haber aportes a la vía para poder hacer una vía integrada, aportes a la educación, aportes a la salud, aportes a áreas verdes, todo esto para que se pueda integrar y pueda ser una verdadera zona urbana. Bien, las habilitaciones residenciales también se clasifican en tres tipos: habilitaciones en vivienda o urbanizaciones, vivienda tipo club y especiales. Las viviendas o urbanizaciones son las habilitaciones urbanas clásicas que terminan o concluyen su proceso con la recepción de obras, después de pasar con todos los procesos y requerimientos exigidos. Existen las habilitaciones urbanas vivienda tipo club, que se dan en los bungalows, generalmente en la costa, en los recreos campestres. Y las habilitaciones especiales, en este caso, por ejemplo, que son en ladera. Antes estaba prohibido hacer habilitaciones urbanas en las laderas,
o en los cerros. Pero con la nueva normativa ya se permite hacer habilitaciones urbanas o hasta regularizar habilitaciones urbanas, en el caso de la costa, por ejemplo, en las invasiones, en los cerros. Ya hay un proceso para habilitar esas zonas. Claro, previo cumplimiento de requisitos que están especificados en la norma. Bien, vayamos un poco a detallar la habilitación urbana más común, las habilitaciones urbanas, vivienda o urbanizaciones. Para este tipo vamos a tomar valores. Por ejemplo, en la normativa de condicionamiento territorial ya me especifica dimensiones de un lote de acuerdo a la densidad de habitantes. Mientras más habitantes tenga, más requisitos tiene que cumplir o más amplitud en cuestión de crecimiento horizontal o vertical, nos indica ya la norma. Por ejemplo, para un sector de la ciudad con una población o una densidad de 250 habitantes por hectáreas, ya me recomienda lotes normativos que puedo tomar como mínimo de 200 metros cuadrados y con un frente de 10 metros. Puede tener una altura máxima de 3 pisos y un área libre de 35%. Todo esto tiene que plasmarse cuando se diseñan los lotes para las habilitaciones urbanas. Ahora, el Reglamento Nacional de Edificaciones toma parte de esta información de la Ley de Conocimiento Territorial y también me da cuánto tienen que ser las dimensiones. Si voy a hacer por ejemplo, un área de 450 metros cuadrados, el frente de ese lote tiene que ser mínimo de 15 metros. Ahora, de lo que más se acerca a lo que quiero diseñar, por ejemplo, tengo un área mínima de 160 metros cuadrados y tengo un frente mínimo de 8 metros. Ahora, yo quiero hacer un lote de 200 metros cuadrados. Como esto solamente es un área mínima, entonces puedo hacer más del área mínima. Agarro 200 metros cuadrados y puedo aplicar la recomendación de la Ley de Conocimiento Territorial y utilizar un frente de 10 metros. Puede ser una vivienda unifamiliar o puede ser una vivienda multifamiliar. Ahora, cuando se hace una habilitación urbana siempre está sujeta a aportes. En este caso, si he elegido que voy a hacer una habilitación de tipo 3, entonces mis aportes, según esta tabla, también tienen que ser del tipo 3. Lo que me indica que tengo que hacer un aporte del 8% a recreación pública, a parques zonales de 1%, a servicios públicos como educación de 2% y otros fines 2%. Según las características de la obra, puedo escoger que va a ser el más básico, el tipo D, con suelo estabilizado, las veredas también con suelo estabilizado, con condiciones de agua, con condiciones de desagüe, condiciones de energía eléctrica y teléfono público. También tengo que definir mis vías. Para lo que son las tramas urbanas, también ya el reglamento me indica cuánto tienen que ser las dimensiones de las vías. En este caso, las dimensiones de las veredas, a ambos lados, tienen que ser de 1,20 m. Si hubiera estacionamiento, 1,80 m. Y la pista o calzada tiene que ser de 2,70 m. 2 módulos de 2,70 m. Entiéndase como calzada al carril de las vías. Como me indican, 2 módulos de 2,70 m, una pista tiene que tener como mínimo 5,40 m. Esto para el ejemplo que estamos describiendo. Entonces, más o menos tendríamos algo así, ¿no? Este señor tiene una chacra y necesita vender un lote de terreno. Entonces, tiene que hacer el diseño de 10 metros de frente, 20 de profundidad para que tenga un área de 200 metros cuadrados. Y si es que quiere hacer los aportes, empieza a hacer la ecuación del 8% para recreación, 2% para educación, y me dan estas áreas. Estas áreas son insuficientes porque no puedo ver un colegio de 50 metros cuadrados. Cuando ocurre estos casos donde no se cumple con el aporte de áreas, la ley especifica que se puede hacer un aporte en efectivo de la habitación urbana.
o en todo caso, a veces se puede prescindir de estos aportes ya viendo la realidad o el contexto de cada municipalidad. De este lugar, en esta zona, queremos habilitar un lote de 200 metros cuadrados. El reglamento me dice que es de densidad baja. Aplicamos un frente de 10 metros, va a ser un tipo R1 también según por la densidad. Se van a poder aplicar una altura máxima de 3 pisos y cada lote tiene que tener un área libre mínima de 35%. Ahora, esto es lo que me da el diseño de un lote en estas condiciones, en estas circunstancias, y todos estos datos que obtengo del diseño de los lotes para la habitación urbana van en lo que se denomina un certificado de zonificación y vías, que lo detallaremos más adelante. Aunque ya haya definido el tipo de habilitación urbana que voy a hacer, también cómo voy a ejecutar esta habilitación está sujeto a tipos. Tengo habilitaciones convencionales o simplemente urbanizaciones, habilitaciones con venta garantizada, urbanizaciones progresivas, urbanizaciones con construcción simultánea. Las comunes son estas, las habilitaciones convencionales o simplemente urbanizaciones, que también concluye su proceso con la entrega de obra. Muy bien. Del ejemplo, una habilitación urbana está sujeta a construcciones de pistas y veredas, construcciones de redes de agua, construcciones de luz, y este tipo de construcciones son muy costosas, por ejemplo, para nuestra realidad, donde la persona hace esta habilitación urbana solamente para vender un lote de su terreno. No es un empresario de grandes adquisición económica para hacer como negocio y empezar a habilitar todo su terreno y vender todo su terreno. Es por eso que en el ámbito local y de acuerdo a las circunstancias que embargan a nuestro ámbito, se ha visto como una salida a la habilitación urbana de oficio. Ahora, entendiéndose que habilitación urbana de oficio solamente es para el sector que ya cuenta con todos los servicios básicos. En este caso sería el frente, que está al lado de la pista, que ya cuenta con luz, cuenta con agua, cuenta con desagüe. Y ya para facilitar la venta de este lote, la municipalidad asume competencias y ya no le pide ciertos requisitos que sí se le pide en una habilitación urbana común, como por ejemplo el certificado de zonificación y vías, o la constancia que entrega Sedapal o Hidrandina, los servicios que brindan luz y agua, porque ya estos servicios ya cuentan con luz y agua. La ley del artículo 48 del reglamento de gestión de registros públicos dice: si el predio habilitado forma parte de otra mayor extensión, además de la resolución, se requiere el plano perimétrico del área habilitada y de la del remanente. Este es el área limitada y la del remanente. Memoria descriptiva cuando los datos relativos al área, linderos, medidas perimétricas no consten en el plano. Ahora, si se quisiera habilitar todo el terreno en sí, la municipalidad también tendría que asumir competencias para inscribir el planeamiento integral. Una vez con las vías definidas, ya habría la posibilidad de las instalaciones de redes de luz, agua y desagüe. Bueno, el proceso de una habilitación urbana común es ¿no? Localizar el terreno a habilitar, conseguir la factibilidad de servicios. La factibilidad de servicios es los oficios que se mandan a Hidrandina o a Sedapal, en este caso en específico en la ciudad de Huaraz, y se le dice voy a tener una cantidad de 20 casas y necesito saber si es que la empresa prestadora de servicios tiene la capacidad de brindarme una demanda máxima de agua para cubrir este requerimiento. Entonces la empresa responde que sí,
si se puede sí o no se puede cumplir con esa demanda, y responde mediante un oficio. Lo mismo pasa con las entidades generadoras de energía. También dice que sí es posible llevar electricidad a esa zona o no es posible. Entonces, esto es lo que son la factibilidad de servicios. El certificado de zonificación y vías. Este certificado lo da la municipalidad, viendo ya y analizando en detalle el diseño previo de las habilitaciones urbanas. Acá es donde me va a indicar cuántos pisos máximos puede tener la edificación, cuál va a ser su frente mínimo. Eso es lo que me indica el certificado de zonificación y vías. Diseño de una habilitación urbana, bueno, esto ya con los parámetros que hemos visto anteriormente. Define también la altura y los anchos mínimos. Autorización de habilitación urbana, que lo tiene que dar la municipalidad. Ejecución de la habilitación urbana, también regulada por Herramienta Nacional de Edificaciones, y también por la Ley 29090 con sus modificatorias. La recepción de obra, inscripción registral. Ya este es el procedimiento en que ya se inscribe las habilitaciones urbanas. Uso y mantenimiento, porque de todas maneras hay que mantener las habilitaciones urbanas, que siempre están en constante mantenimiento. Bien, como ven, el concepto de habilitación urbana es muy extenso en todas sus modalidades, tanto en los tipos que van a ser, las maneras en que se van a ejecutar, y hasta en las maneras en que se van a aprobar también tiene diferentes modalidades. Vamos a hablar sobre la modalidad A y B, que es la que más se aplica a nuestro contexto. Por ejemplo, la modalidad A se aplica para viviendas unifamiliares desde máximo 120 metros cuadrados, ampliaciones de viviendas hasta un total de 200 metros, remodelaciones también de pequeñas casas, ampliaciones de obras menores, cercos y demoliciones. Para todo esto es suficiente con la firma de los profesionales, los profesionales que visan los planos. La modalidad B también se puede aprobar hasta 5 pisos, cercos, obras de ampliación, y aquí está: habilitaciones urbanas de lote único, no mayor a 5 hectáreas, no afecta al plan vía provincial, o habilitaciones urbanas de predios con planeamiento integral aprobado, que son los que se aplicarían en nuestro contexto. Bueno, ya está la modalidad C, que se aplica para otros tipos de habilitaciones urbanas más grandes, proyectos grandes tipo los portales. Y más o menos este es el esquema del procedimiento mediante revisores urbanos. Para el BC se presenta el expediente, se verifica el formato, el FUJU, formato único de habilitación urbana, se entrega copia del expediente, se inicia con la obra, se hace la verificación técnica y finalmente se culmina con la aprobación de la habilitación urbana. Bueno, eso es la modalidad C. También existen las modalidades para recepcionar la obra. En este caso, la entidad recibe el expediente, va a hacer una inspección ocular en un plazo de 5 días, hace la verificación también en gabinete en 5 días, y la liquidación y resolución en 1 día. Si no cumple con estos plazos, para cualquier tipo de habilitación urbana se puede aplicar el silencio administrativo, excepto en las habilitaciones urbanas de oficio. En las habilitaciones urbanas de oficio no existe el silencio administrativo. Ahora, todos estos requisitos, diseños, tantos en la modalidad de ejecución, en la aprobación, todo se plasma en esta normativa, que es la normativa actual vigente. Está la 29090 con algunos artículos que han sido modificados por la ley 30494, que especifica qué artículos está modificando. Decreto Supremo 11/2007 Vivienda, que es el reglamento para otorgar las licencias de habilitación urbanas y edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones, que es para hacer el diseño de las habilitaciones urbanas en todas sus modalidades, en todos sus tipos.
El reglamento de inscripciones del 97-2013, que dan los requisitos para que registros públicos evalúe la habilitación urbana. La directiva 03-2014, que se aplica para los requisitos mínimos que deben contener los planos. Y el decreto supremo 022-2016 vivienda, que es el reglamento de concierto territorial y desarrollo urbano sostenible, que es un poco en parte ayuda a hacer el diseño de la habilitación urbana, y es donde detalla qué requisitos debe contener el planeamiento integral. Ahora, en registros públicos, una vez que ya la habilitación urbana va a entrar a inscribirse, se puede inscribir la independización o parcelación de los predios rústicos para habilitaciones urbanas con el planeamiento integral. Los documentos previos, como son la factibilidad de servicios, el proyecto de habilitación urbana en sí y la recepción de obras de habilitación urbana. Ahora, ¿qué son los documentos previos? Se entiende como documento previo aquel que regula el diseño o las condiciones técnicas que afectarán el proceso de habilitación urbana o de edificación de un predio, y que por tanto es necesario tramitar ante una entidad con anterioridad al trámite de licencias de habilitación urbana y de edificación. Hay que tener presente que no todo terreno se puede hacer una habilitación urbana, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no se puede hacer una habilitación urbana en zonas de riesgo, no se puede hacer habilitaciones urbanas en zonas arqueológicas. En algunos casos, y dependiendo de la municipalidad, no se puede hacer habilitaciones urbanas en laderas de ríos, aun cuando ya la normativa dice que esto es permisible, pero esto está sujeto a una previa evaluación de la municipalidad. Todo eso me lo da el certificado de zonificación vías. En el certificado de zonificación y vías ya la municipalidad dice: este terreno sí se puede hacer una habilitación urbana, cuenta con estos parámetros y se puede ejecutar de 3 pisos, de esta forma, con tanta área libre. Ya con eso despejo todas esas dudas con el certificado de zonificación y vías. El certificado de factibilidad de servicios ya son lo que se mencionó anteriormente, es la posibilidad que tiene la entidad prestadora de servicios de brindar el servicio de agua o brindar el servicio de luz, porque no en todos los lugares puede llegar el agua o puede llegar la luz, dependiendo de las condiciones del terreno a habilitar. Y esto te lo da con eso, ¿no? El certificado de factibilidad de servicios. Un certificado de zonificación y vías es más o menos así, ¿no? Te indican el lugar, la zona, y acá se te va a indicar el área libre, cuántos pisos debe tener, si va a ser un R1, un R2, es posible la habilitación urbana, está fuera de zonas de riesgo. Todo eso me lo especifica el certificado de zonificación y vías. También ya me indica el ancho de las vías que debe tener, porque se sobreentiende que cuando va a haber una habilitación urbana ya debe haber un plan de desarrollo urbano, o en todo caso un planeamiento integral. Entonces ya están definidas los anchos de vía que va a haber en ese terreno. Entonces el certificado me dice: ya vas a hacer una habilitación urbana, pero va a tener como mínimo este ancho de vía, este ancho de vereda, y dada la zona en la que estás, tienes que hacerme estos aportes. Todo un resumen del diseño que se hace lo da el certificado de zonificación y vías. Acá están los certificados de luz y agua, donde la entidad responde si es que es factible poder hacer una red de agua ahí, o sea, una red de luz ahí. Y un resumen del planeamiento integral, donde me indica ya los anchos mínimos de vía que va a haber ahí, cómo se integra esas vías a la trama principal. Pero todos estos documentos no son requisitos para la inscripción de una habilitación urbana, porque se sobreentiende que ya la municipalidad ha evaluado esto y registros públicos ya no lo necesita como un requisito para la inscripción de habilitación urbana. Ahora, al igual que la factibilidad de servicios, el planeamiento integral también es un requisito previo. Ahondamos en este tema porque es de lo que más carece la municipalidad. No hay un planeamiento integral, no
se le dice a la ciudad cómo crecer, y lo que empiezan a abundar son terrenos con pasajes de uso común, con vías cerradas, con manzanas cerradas, y tarde o temprano este desorden va a volver a la ciudad caótica, encerrándola, englobándola solamente en el centro de la ciudad, no permitiendo que crezca. ¿Qué presentar? Para la modalidad B, que es el caso de las habilitaciones urbanas de oficio, solamente la resolución municipal que aprueba la licencia definitiva. Claro, esto anexado con el formulario único de habilitación urbana, el FUJU, en la memoria descriptiva y los planos. La modalidad C, ya bueno, son dependiendo también de las otras modalidades de ejecución, va anexada también estas modalidades. Bueno, acá está también los planos de ubicación y localización, es en todos los casos. La memoria descriptiva también es en todos los casos. Y se permite una presentación de copia digital de los planos y memoria. Esto es importante para poder hacer el análisis del expediente que se está adjuntando. Recepción de obras. El FUJU con la recepción de obras de habilitación urbana, el plano de replanteo, de trazo y utilización, la memoria descriptiva y la resolución de subsidios debidamente sellados por la municipalidad son los documentos que en conjunto dan mérito a la inscripción del registral de habilitación urbana y la inscripción individualizada de los predios urbanos generados durante este proceso. Con la recepción de obras ya culmina el proceso de inscripción de la habilitación urbana. Cuando se apruebe una recepción parcial de obras, se da el caso de que existen algunos requisitos que no se han podido cumplir o no se han podido habilitar todos los lotes. Entonces la municipalidad aprueba la recepción parcial de obras y se independizará el área recepcionada, quedando en la partida matriz el área pendiente de ejecución. Entonces también puede inscribirse la zona parcial que se está habilitando. Si existen aportes pendientes de efectuar en la etapa recepcionada, se extenderá un asiento en el rubro de la partida matriz haciendo constar esa circunstancia. Tampoco es si es que no se ha podido cumplir con todos los aportes, también se puede inscribir, pero sí se genera un asiento diciendo falta hacer el aporte a salud, falta hacer el aporte a educación, pero de alguna manera se inscribe la habilitación urbana. Ahora, constituye un acto previo la inscripción del planeamiento integral en la partida matriz. Esto es en el caso de una recepción parcial de obras. Si la habilitación urbana comprende el íntegro del predio inscrito, es suficiente la resolución municipal. Esto, a veces los terrenos no son tan extensos, son pequeños, y no va a haber un predio remanente. Entonces se hace el cambio de uso totalmente del predio urbano o del predio rural urbano y solamente cita la resolución municipal. Ya no se pide el área remanente. Si el predio habilitado forma parte de otra mayor extensión, además de la resolución se requiere el plano perimétrico de la habilitada y la remanente. Esto es ya un caso contrario, cuando ya es demasiado extenso el terreno, pero la zona habilitada, la zona que cuenta con todos los servicios básicos, es solo una parte. Entonces se habilita esa parte y el resto se entrega como un remanente. Y se independizará el área habilitada. Entonces solamente se debe inscribir el área habilitada, la que cuenta con todos los servicios. ¿Qué revisamos? Por lo general, ya se sobreentiende que todos los requisitos técnicos, todo el diseño, si está cumpliendo con la reglamentación, lo debe revisar la municipalidad. Cuando llega a registros públicos, solamente se revisa todo aquello que pueda afectar a un tercero. Entonces empezamos por medir las medidas perimétricas de cada lote y de la matriz que arroja el archivo digital. Sea igual al plano presentado. Bueno, revisamos que haya concordancia entre lo que presenta el archivo digital y presenta el plano. Segundo, que el plano de lotización debe incluir el perimétrico que coincide con lo inscrito en su forma, medidas y posición espacial. Como por lo general ya los predios habilitados son predios inscritos hace mucho tiempo, cuando vuelven a hacer el levantamiento topográfico del predio en consulta, ya no coincide. Esto por diferentes técnicas de medición,
o actualización de datum, y se olvidan de que cuando llega a registros públicos se hace la verificación con las medidas del terreno inscrito y no con las medidas tal vez reales que encuentran en campo. Lo que generalmente se observa es que el plano de lotización no coincide con el predio inscrito. Esto por lo que le comentamos anteriormente, en el punto anterior, es que la inscripción ha sido hace un tiempo atrás con otras técnicas de medición, con otros equipos de medición, y cuando se vuelve a medir en campo no va a coincidir. Entonces, para evitar este punto de observación, lo que se recomienda es que se haga previamente una búsqueda catastral para que vean qué tienen que corregir o si de verdaderamente coincide lo levantado físicamente con lo inscrito. Las medidas del archivo digital no coinciden con el plano. Esto ya sucede generalmente. Un proyecto pasa por varias ediciones y se imprime una de ellas que no es la edición final, y por eso no hay concordancia entre el archivo digital y el plano impreso. La memoria descriptiva no coincide con el plano, debe corregir a fin que el registrador haga los asientos correctos. Si bien es cierto, existe una sugerencia de que ante una discrepancia entre la memoria descriptiva y el plano se debe que poner los datos del plano. Ya el registrador, al momento de generar los asientos, empieza a sacar los datos de la memoria descriptiva, y si no coincide la memoria descriptiva con el plano, entonces se va a hacer datos equivocados, se van a inscribir en la partida electrónica. Bueno, como conclusiones, las municipalidades, como encargadas del Plan de Desarrollo Urbano, deben implementar planeamientos urbanos y planeamientos integrales, a fin de que las habilitaciones se integren a la trama urbana. Si es que una municipalidad no cuenta con un plan de desarrollo urbano, no cuenta con un área de expansión urbana, por lo menos tiene que inscribir un planeamiento integral. Y un planeamiento integral solamente conlleva a indicar los trazos, las vías secundarias por donde va a crecer su ciudad, indicándole ya los parámetros urbanísticos de acuerdo a su densidad de población, donde ya se les puede indicar hasta qué altura máxima pueden crecer los edificios, los lotes que van a hacer, van a tener área libre o no van a tener área libre. Pero todo esto ya obedece a un diseño de la municipalidad, y eso es lo que falta en las municipalidades. Los técnicos profesionales que participen en el proceso de habilitaciones urbanas deben conocer perfectamente la normatividad vigente, más aún si se encuentra al alcance. Debido a que el catastro o los temas de habilitaciones urbanas no son cursos en nuestras universidades locales, hay un cierto desconocimiento en la normativa para ejecutar estas habilitaciones urbanas. Entonces los profesionales tienen que estar en constante capacitación para tener la capacidad para poder realizar estos servicios que van a ayudar al crecimiento ordenado de la ciudad. En la etapa previa a la presentación al municipio, los interesados deben hablar si es necesaria la rectificación de área o lendiros por motivo de la habilitación. Esto es lo que se puede evitar haciendo una búsqueda catastral. Con la búsqueda ya se le puede advertir al usuario si es que su predio a habilitar coincide con su partida inscrita en formas y medidas perimétricas. Se hace necesaria la presentación del archivo digital tanto en el plano de lotización como de la memoria descriptiva de cada lote. Esto es necesario porque a veces llegan habilitaciones urbanas con demasiados lotes y no se puede hacer la reconstrucción de cada lote sin la ayuda del archivo digital. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.